Federico Anaya Gallardo, soy abogado, politólogo, y estoy tratando de darle seguimiento a la nueva Corte. Sí, pero si te parece, hagámoslo a través de las noticias. 2 o 3 semanas antes de que la Corte decidiera definitivamente, Ricardo Salinas Pliego debe pagar, me parece que la suma es 48,000 millones de pesos, que en realidad es una serie de decisiones, unos 7 juicios de amparo en revisión. Había llegado a la prensa la noticia de que la Corte había recibido otro recurso jurídico de parte de Salinas Pliego y lo había admitido. Y entonces en Twitter no faltó quien dijera que Hugo Aguilar había traicionado el mandato popular porque había recibido ese recurso. Bueno, ahí es la parte técnica que hay que explicar. Los cientos, probablemente alrededor de 100 o 120 juicios o recursos que metió Salinas Pliego para no pagar estos 50,000 millones de pesos, en resumen, se refieren en realidad a recursos de reclamación o a recursos de recusación. Es decir, no estoy de acuerdo con una decisión de proceso que tomó la Corte u otro tribunal, entonces le pido a la Corte que revise otra vez. Entonces, cada vez que la Corte toma una decisión cualquiera, por ejemplo, admitir o no admitir un recurso, es decir, el SAT que está peleando conmigo no estuvo de acuerdo con una decisión y entonces mete un recurso y lo admite la Corte, yo, Salinas Pliego, promuevo en contra de esa decisión un recurso de reclamación. Entonces lo admiten, porque hay que admitirlo y luego ver si procede o no procede. Bueno, así juntó decenas, muchas decenas de recursos. Entonces parece que hay cientos de juicios. En realidad no, son bastantes menos los juicios de amparo, que aparte no empezaron en la Corte. Empezaron en el SAT, el Sistema de Administración Tributaria, que hace mucho, mucho tiempo, estamos hablando tal vez los más viejos de los créditos fiscales, se generaron en el año 2008. ¿Por qué? Porque en aquella época, uno de los asuntos por lo menos, nace porque se permitía la consolidación fiscal en un momento. O sea, yo tengo 5 empresas de muchas cosas, las junto, y en unas pierdo y en otras gano. Y entonces, como las junto fiscalmente, le quito ganancias a donde me fue bien con las pérdidas de las que me fue mal. En otras palabras, un buen empresario financieramente necesita tener malas empresas. ¿Me explico? Porque con esas baja sus impuestos globales. Bueno, la consolidación fiscal era una mala idea y en algún momento la Secretaría de Hacienda la quitó. Bueno, Salinas Pliego dice, no me la puedes quitar. Entonces, uno de los asuntos que estaba pendiente viene de mucho tiempo por eso. Entonces, me voy al amparo contra el SAT, porque el SAT hizo una cuenta, dijo, tienes un crédito fiscal de tantos decenas o cientos de millones de pesos, porque son empresas muy grandes, o a veces 1,000 millones o 2,000 millones de pesos. Bueno, y digo, no te voy a pagar. Ahora, ¿cuál es el problema cuando estás litigando contra el Estado? Y esto es en México y en todos lados. Que el Estado dice, capaz que tienes razón y me ganas, pero el tiempo pasa y usted se va haciendo viejo y aparte los recargos se van acumulando. Entonces, esta es una regla natural que le permite a los gobiernos pues apretar un poco las tuercas del que le está litigando a la mala. Si quieres litigarme a la mala, te va a costar porque los recargos van a ser inmensos. Bueno, Salinas Pliego decidió que lo iba a hacer y lo decidió hace mucho tiempo. Tan viejo como 2008, mínimo 2016. En otras palabras, se está peleando con panistas y con priistas. ¿Por qué? Hay que reconocerle que es congruente. Él no quiere pagar impuestos, nunca ha querido. Y entonces se encuentra manera de hacer una cuenta hacia abajo y el SAT, en un país que nunca ha cobrado bien impuestos, la única cosa que sí evolucionó era el SAT, tratando de cobrar un poco mejor. Entonces, esos son los pleitos, por ejemplo, con el señor Carstens, que tiene muy mala fama de neoliberal, pero se peleó con Salinas Pliego en algún momento del sexenio de Peña. Bueno, ahora, todo eso algún día tenía que terminar. En parte, por este tipo de abusos de los litigantes, se propuso la reforma judicial. Podrás imaginarte la histeria del señor Salinas Pliego, porque siempre es bueno
con tu táctica de estar metiendo recursos por cualquier cosa y alargando el tiempo para que no haya una resolución final. Tener amigos en la corte. Bueno, tenía amigos. Ahora, no lo respetaba mucho, porque uno diría, bueno, Lainez Potisek, que venía del sector fiscal del gobierno, pues era un amigo de él, y sí, probablemente lo era, pero en algún momento a Salinas le convino meter un recurso de recusación en contra de Lainez Potisek. No porque le cayera mal, sino porque como había estado en el sector fiscal, seguramente tenía prejuicio en su contra porque quería cobrarle impuestos. Una de las peores carreras sobre los oficios, porque provoca muchas desconfianzas populares, es ser abogado. Y esto que te estoy contando demostraría que los abogados fiscalistas son de más desconfianza todavía. O sea, es pelear, alargar el asunto. Ojo, el que va a pagar no es el abogado, es el dueño de la empresa. Bueno, pero él compró la estrategia y entonces llegó el momento en que cambiamos la corte y ahora ya no tiene ningún amigo. La locura. Uno de los recursos que metió pretendió impugnar a toda la nueva Suprema Corte. Lo cual ya sí es la locura, porque si tú dices ninguno y ninguna de las que están ahí puede juzgarme, entonces ¿quién? Es un recurso absurdo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurrió? Le rechazaron todo esto y finalmente la Corte regresa a los créditos fiscales originales y toma la decisión de que tiene que pagar. Ojo, todavía le hubieran podido hacer un favor y no se lo hicieron, que es esta apelación no la voy a resolver yo, sino que se la regreso a los tribunales colegiados. No, no lo hicieron y entonces ya decidió y el señor tiene una deuda de 50,000 millones de pesos en números redondos, que es muchísimo. Ahora, malas noticias, los debe Electra, que es la compañía de compraventa de mercaderías diversas. No los debe TV Azteca, y por lo tanto no hay manera de recuperar la concesión sobre el espectro radioeléctrico. Ahora bien, TV Azteca trae una bronca. No tiene en este momento ningún tipo de publicidad oficial porque Comunicación Social, desde la época de Andrés Manuel, dice, yo no le voy a dar publicidad a quien no tenga en orden sus impuestos. Y ojo, el señor Salinas decía que él quería consolidar todas sus empresas, ¿verdad? Dice el dicho popular, si quiere azul celeste, que le cueste. Entonces, aunque el pleito fiscal es con Electra, como él es dueño de TV Azteca, pues TV Azteca tampoco puede recibir publicidad oficial. Y tú sabes que en esta época de YouTube y otras plataformas, si tienes una empresa de TV abierta, probablemente vas a tener broncas, necesitas tener algún ingreso seguro. La publicidad oficial ayuda mucho y entonces no tenerla es mal negocio. Ahora, espero que haya quedado más o menos claro que es una táctica dilatoria, que es imprudente, porque tarde o temprano iba a llegar este momento, que va a tener que pagar y que le está costando muchísimo. A ver, yo no estaba tan claro si la reforma a la ley de amparo última que hubo había tenido algo que ver con esto, pero probablemente aquí es donde sí hay algo que tiene que ver. Con un equipo de abogados tan picapleitos como el que acabo yo de describir, el problema es este. Cada vez que el SAT, que el Estado llega y te cobra, es un acto nuevo. Y esa era otra de las tácticas. Aunque sea el viejo crédito fiscal, si lo trato de cobrar es un acto nuevo, entonces empieza otra vez el amparo. Bueno, y probablemente una de las intenciones de la reforma era, no, tú puedes presentar amparo hasta el mero final, ya una vez que termine todo. Y ahí es donde viene la cuestión. Esto ya no es hasta el final, este es el final. El cobro proviene de un crédito ya definitivo en la Corte. Entonces, no, en México ya no debería él tener ningún tipo de salida. Por eso es que está tan enojado. Por eso es que él dijo que quiere irse al sistema interamericano. El problema es que nadie entiende cómo, cuál es el derecho humano violado. Él tendría que probar que todo esto es parte de una conspiración para atacar al que piensa distinto. Y mira, los gobiernos de México siempre le han contestado al sistema interamericano, pues lo que está diciendo el quejoso no es verdad. Y aquí es muy claro que pues no es verdad, que lo
lo ha perseguido el gobierno. Él era parte del consejo de empresarios que ayudaba a Andrés Manuel, ¿no? Y él mismo tenía una entrevista diciendo que era muy amigo de Andrés Manuel. Entonces, la persecución no la puede probar porque él mismo presumió en su momento que era aliado. Entonces, no creo que haya ahí modo, y otros mecanismos del sistema internacional tampoco. Por otro lado, la única cosa que hace solidarios a todos los gobiernos entre sí es cobrar impuestos, ¿no? Es cuestión de interés fuerte. Yo no sé cómo están los pleitos de Salinas en Estados Unidos, pero en Estados Unidos también trae una serie de broncas legales. Ojo, en Estados Unidos también están viviendo un momento peligroso donde se están desinstitucionalizando. Entonces, podría ser que como el señor Salinas está cercano a Trump, que sí andaba en una fiesta de la inauguración presidencial última, capaz de que Trump, si lo quiere, aunque uno nunca sabe qué es lo que realmente quiere Trump, pero las instituciones de Estados Unidos no están muy contentas porque tampoco cumple con la ley allá. Entonces, no creo que haya otra cosa que hacer. En el sistema jurídico mexicano nada, a nivel internacional no parece que haya nada, y Estados Unidos mismo, institucionalmente, le ha estado pidiendo cuentas legales. El embargo es una cosa interesante. La palabra embargo la usamos para bloqueo en Cuba, por ejemplo. Pero embargo en realidad es, si no me vas a pagar en dinero, entonces voy a tu casa, en ese caso a tus tiendas, y me cobro a lo chino, es decir, me quedo con mercancías, el jaguarcito la silla, calculo cuánto vale y voy juntando hasta que llegue a los 50,000 millones de pesos. Por cierto, ese acto tendría un elemento de justicia poética importante. Hace algunos años, Salinas Pliego se burló horrible en Twitter de un empleado suyo, me parece que en el estado de Quintana Roo, al que había maltratado, lo había corrido mal, se fue este compañero a la autoridad laboral, ganó un laudo y luego no quería pagar Electra. Y entonces la autoridad laboral dijo, pues vamos a embargar, y entonces mandó al actuario con el trabajador para que el trabajador en una tienda escogiera lo que él quisiera, aparte como él trabajaba ahí sabía cuánto valen cada cosa, y entonces escogió hasta que se llegó a la cantidad que le debía laboralmente Electra. Bueno, al mismo tiempo que está ocurriendo este embargo de bienes, Salinas Pliego está tuiteando diciendo, fulanito de tal, me ganaste y ahorita me estás embargando. Pero en lo que estoy escribiendo este tuit ya gané 10 veces en todas las otras tiendas lo que tú te estás llevando. Eso te da una idea de lo miserable que es su actitud frente a los seres humanos normales. Entonces, en ese sentido, que tuviéramos un acto de embargo en contra de Electra es justicia poética, aparte de justicia legal. No es tan mal empresario, uno diría, porque tiene los huevos en distintas canastas. El único problema es que él tenía esta costumbre fiscal de juntarlas todos para bajar impuestos y no hay modo que se le escape a alguna de las empresas. Uno. Dos, un reportero de origen francés en proceso ha hecho muy buen trabajo para determinar exactamente qué es. Se llama Mathieu Tourlaine, algo así. Nunca puedo pronunciar bien su apellido. Y él tiene muy claro, eso fue lo que a mí me sorprendió el otro día, que la única empresa donde no tiene una concesión o algo que le vio como ventaja el gobierno es para vender motocicletas. Entonces, capaz de que esa sería la que tendría menos problema. No sé, hay que ver el detalle. Pero sí, el peligro es que si tiene problemas con una de las empresas, entonces va a tener con todos los demás. También por eso le afecta no tener la publicidad de gobierno en TV Azteca. Y, ojo, si no fuera por esta cuestión de Trump, yo te diría que también el problema grave es que en las canastas de huevo de Estados Unidos, sus empresas están también muy débiles, porque no ha cumplido con las normas, y que son leyes duras en Estados Unidos de bolsa. Él tiene que avisar, por ejemplo, todo está conectado. Él tendría que haberle dicho a las bolsas de valores que tiene un pleito fiscal de este tamaño en México, porque ese es parte de los datos que necesitan los inversionistas para calcular si esta acción vale la pena comprarla o no.
Entonces tú no puedes no decir esas cosas. Entonces de repente allá se dan cuenta que acá hay 50,000 millones de pesos, que creo que deben ser algo así como 250 millones de dólares, no me acuerdo, pero es muy grande también. Pues por lo tanto rompes la ley allá. No tengo el detalle de sus pleitos ahí, pero las autoridades estadounidenses tampoco están contentas. Otra cosa es Trump, pero hay que estar pendientes. También eso es justicia poética. Salinas, según me ha contado algún buen amigo, que se sabe historias de 3, 4, 5 generaciones, no es esta actitud mala onda, una cosa de él, es una especie de tradición familiar por el lado de los Salinas. Entonces, en ese sentido, pareciera, si fuéramos católicos, si tuviéramos alguna creencia, que ya se la traía guardada el destino, ¿verdad? Pero habrá que ver, porque en el mero origen, aquella tienda que vendía cosas y luego iba y cobraba las deudas, medio a la mala, rompiendo piernas, estoy hablando de los 1920, todos con sombreros y cara de gángsters, en el norte de la República. Eso, hoy en día, puede implicar movilizaciones que nos suenan ridículas de pronto, convocar una marcha, estar jugando a invitar al extranjero para que haya una intervención en México, etc. Pero es una cosa grave, o sea, los gángsteres no son de las novelas. Bueno, aparte Fluffy no es un gángster, pero Salinas Pliego siempre, su familia ha hablado en serio. Son gente que no juega de acuerdo con la ley, ni de acuerdo con la decencia humana normal. Pero bueno, la esperanza de la sociedad es que este tipo de cosas va haciendo que incluso elementos de la sociedad muy primitivos se vayan volviendo decentes, ¿no? Yo esperaría que eso pasara, pero hay que estar listos para que no pase. Y por eso también tenemos que voltear a ver qué ocurrió el sábado pasado, el día 15, en esta marcha extraña. Y ver lo que está haciendo ahorita TV Azteca, que es presentarnos eso como el gran acabose, el caos, que no fue. No hubo tanta concurrencia como ellos hubieran querido. Sí hubo quienes violentaron y querían derrumbar las murallas. Por cierto, ya descubrimos que las murallas tampoco eran tan eficientes. Las puedes quitar como si fuera un cierre, o sea, quitas una y jalas todas. Pero una cosa interesante, la opinión pública está diciendo es que no se vale jugar violentamente. Digo, no tenemos violencias estilo Corea del Sur o Japón, pero no estamos acostumbrados a esas cosas. Si ponen la muralla, pues uno se aguanta y lo que hace es pintarrajearla, no la quitas. No buscas confrontar a la policía, y si lo hicieron. ¿Son los genes rompepiernas de hace 3 generaciones? ¿O es lo que nos tememos de pronto, que es el surgimiento del neofascismo, ¿no? No estoy seguro qué cosa es peor. La Corte se está asumiendo como un tribunal constitucional serio, y creo que en algún momento ya lo habíamos platicado. Está revisando los propios criterios de la Corte, como por ejemplo en materia de qué hacer cuando una legislatura de un estado saca una ley sin haber consultado a personas con discapacidad o a pueblos originarios, que hay un deber de hacerlo. Nada más porque no las consultó, debo eliminar, declarar inconstitucional la ley, o cómo tengo que hacerlo. Pero cuando empezaron a discutir eso, hubo mucha discusión en el foro de abogadas y abogados que dijeron, no, tengamos cuidado, porque no es una mala idea obligar a las legislaturas a que siempre consulten. O sea, si dice el Tratado Internacional, el 169 OIT, tienes que consultar a los pueblos originarios, hazlo. Si no lo haces, tache y la ley no vale. Y si no haces eso con personas con discapacidad, tampoco vale. Sin embargo, teníamos documentados casos en que son leyes que están ampliando los derechos y sin embargo en automático con ese argumento las declaradas inconstitucionales. Bueno, la Corte dice, vamos a discutirlo. Lo discutieron, si mal no me acuerdo, 3 semanas entre ellos en público,
Y al final se acordaron que la Corte siempre ha podido convocar a todo el mundo a que vengan y opinen. Y entonces abrieron la Corte para discutir el tema con ONGs, con grupos de personas con discapacidad, con organizaciones que vienen de comunidades y pueblos originarios. Maravilloso. A partir de eso van a ir reformando el criterio. Es una oportunidad bien interesante esta popularización de la consulta, foros de consulta. Ya existían, pero bien chiquitos, para que estemos en constante contacto con la Corte. Eso yo creo que sería lo más interesante. Ojo, han tenido tanto trabajo que tampoco han tenido chance de irse a los estados, que es la otra gran expectativa, que la Corte pudiera empezar a sesionar en otros lugares. Habrá que ver, también la burocracia que tienen ahí es muy chilanga, supongo, y están muy acostumbrados a estar nomás en la capital federal, pero han tenido mucho trabajo. Yo esperaría que puedan hacer este tipo de audiencias de qué creen ustedes que debe contener el nuevo criterio, no solo aquí, sino en los estados de la República. Aparte, ahí veríamos una cosa interesante. La Corte podría ver en la práctica qué ha significado, para bien y para mal, que los circuitos judiciales hayan coincidido con los estados de la Federación. Que no estaba así pensado en el origen el diseño. La cosa era tener a tus jueces de distrito bien puestos en ciudades y luego un tribunal colegiado de circuito como apelación que cubría una región completa, es decir, Chiapas, Tabasco y Veracruz, por ejemplo. De tal manera que no fuera la misma élite de abogados la que revise a la primera instancia. Y no, lo que nos ocurrió y nadie se dio cuenta en 50 años, es que fuimos haciendo chiquitos los circuitos judiciales, entonces coinciden con el Estado, y entonces hay lugares donde eso ha funcionado muy bien porque se profesionalizó mucho, pero hay otros estados en los que eso significa para la gente que está litigando que están amarrados a la misma élite judicial y entonces la apelación es el mismo criterio y llegar a la Corte es tremendamente complicado. Si la Corte empieza a ir y empieza a preguntar con qué criterios tiene la Corte que atraer, tal vez avancemos eso. Y ojo, lo he dicho varias veces, vamos a dar un paso adelante en la dirección de volvernos todos abogadas y abogados. Yo no estoy seguro que eso sea tan bueno, pero si el derecho va a existir, es mejor que sea lo más popular posible. Entonces, yo estaría pendiente de estas cosas, las audiencias para definir criterios. Soy Federico Anaya Gallardo, abogado, politólogo, y agradezco mucho estar aquí en 4TV, que es un espacio que hay que estar pendiente y verlo. Compañeras, compañeros, aprovechen lo que aquí se diga.